vuelves a ingresar. Entonces, el día de hoy vamos a ver el caso número 6, que se llama trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿En qué se diferencia de los otros trinomios que hemos visto? O, por ejemplo, el trinomio anterior, ¿sí? Primero, que el primer número o el primer coeficiente está elevado a un exponente par y tiene una cifra que lo acompaña. Va a tener una cifra que lo acompaña. ¿Qué características tiene? Tiene 3 términos, obviamente, debe tener 3 términos porque es un trinomio. Segunda característica es que el primer término siempre tiene que ser un cuadrado perfecto. Recuerden, un cuadrado perfecto es aquel número o aquella cantidad que tiene raíz cuadrada, ¿sí? Siempre debe tener raíz cuadrada. Y en el caso de que no tenga raíz cuadrada, o siempre se hace un proceso extra para volverlo un cuadrado perfecto. El segundo término debe tener siempre la mitad del exponente del término anterior. Por ejemplo, si aquí yo tengo, en este caso, tengo 4x a la 2, el siguiente término debe tener x a la 1. Si yo aquí tuviese x a la 4, un ejemplo, ¿qué exponente debe tener el 15? X a la 3. No, X a la 2. x a la 2. Siempre debe ser la mitad del exponente anterior, ¿sí? La mitad. Entonces vamos a hacer aquí varios ejemplos. Espérenme, yo le añado aquí a la x un exponente. Entonces x a la 2. Si yo tengo aquí en este exponente x a la 8, ¿cuál sería el exponente del 15? X a la X a la 4. A la 4. Siempre debe estar el exponente a la mitad y deben de ser exponentes pares, porque como les digo, tiene que tener raíz cuadrada del primer término. Entonces, si yo tengo x a la 10, por ejemplo, ¿cuál sería el exponente del 15? ¿Cuál sería? X a la 5. X a la 5. Siempre el segundo término va a tener la mitad del exponente del primer término, siempre. Y el tercer término va a ser un término independiente, es decir, que no va a tener una letra que lo acompañe, solamente va a tener una cifra o una cantidad que representa el término independiente. Entonces, características son que sea un trinomio, es decir, que tenga 3 términos, que el primer término sea un cuadrado perfecto, y que el segundo término tenga la mitad del exponente del primer término. Siempre tenemos que tener en cuenta como esas características fundamentales. Para este trinomio se van a hacer los siguientes procesos. Entonces, necesito que ustedes me van a decir si ven bien el tablero, espérenme todo. En caso de que no lo vean bien, me dicen para poder organizar. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ejemplo. Y ese ejemplo lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, vamos a ver el caso número 6, que se llama trinomio de la forma. ¿Ahí ven bien el tablero o se ve borroso? Se ve bien. Entonces se llama trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Pues siguiendo la estructura o las características que les acabé de mostrar en la guía. ¿Listo? Para resolver un caso 6, tenemos que realizar los siguientes procesos. Entonces, voy a copiar el ejercicio que vamos a desarrollar. 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Entonces, chicos, si observamos, espérenme que llegaron algunos a clase. Si observamos nuestro ejercicio, cumple la forma, ¿sí? El primer término tiene una cifra acompañada,
a la letra. Segundo término tiene la mitad del exponente del primero y el tercer término es un término independiente, ¿sí? Resulta que para este tipo de ejercicio siempre se va a hacer el mismo procedimiento y vamos a utilizar mucho lo que va a ser el trinomio que vimos la clase pasada, que era de buscar los dos números que sumados nos dieran el término que está en la mitad y restados nos dieran, y multiplicados nos dieran el término. Es decir, que aquí vamos a usar el caso 5, pero también vamos a resolver utilizando el caso 6. ¿Qué es el primer paso que se hace, chicos? La finalidad de este ejercicio es que nos quede el primer término todo elevado al cuadrado. Todo el término, no solamente la x quede elevada a la 2, sino que todo el término quede elevado a la 2. Y adicionalmente a eso, vamos a necesitar, espérenme, borro aquí, vamos a necesitar que nos quede la misma cantidad que quede en este paréntesis, no que nos quede en este paréntesis. Para eso, ¿qué se hace? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué necesitamos? El tercer término no importa, puede quedar cualquier número. Pero el primer término tiene que quedar al cuadrado y en el segundo término nos tiene que quedar en un paréntesis la misma cantidad que yo escribo aquí. Por ejemplo, voy a hacer un invento aquí. Si yo tengo aquí corazón al cuadrado, aquí me tiene que quedar también corazón al cuadrado. No importa la cantidad que me quede acá, ni la cantidad que me quede acá. ¿Sí? Tienen que quedar las mismas cantidades. Para eso, ¿qué se hace? Lo primero que vamos a hacer siempre, si ustedes quieren vayan anotando los pasos, es que la expresión, toda la expresión la vamos a multiplicar por el coeficiente del primer término. Es decir, en este caso, ¿cuál es el coeficiente del primer término? ¿Cuál es el coeficiente? El 3. 3. Entonces yo toda la expresión la voy a multiplicar por 3. Pero como yo no puedo multiplicarla solamente, porque si yo la multiplico, mi expresión va a cambiar, se va a volver otro ejercicio, también voy a colocar que la voy a dividir entre 3. Entonces siempre la voy a multiplicar y la voy a dividir por el coeficiente del primer término. Ese es el primer paso. Si quieren lo copiamos. Entonces ponemos, multiplicamos y dividimos por el coeficiente del primer término para no alterar la expresión. Al yo hacer esto, si yo tomo 3 dividido 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da 3 dividido 3? 1. 1. Entonces yo estoy multiplicando mi ecuación por 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo no la estoy alterando. Ella va a seguir siendo la misma. Simplemente que necesitamos hacer ese proceso para poder desarrollar nuestro caso número 6. ¿Hasta ahí entendido el primer paso? ¿Sí, chicos? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. en el segundo paso lo que yo voy a hacer es expresar las multiplicaciones, ¿sí? ¿Por qué digo expresar las multiplicaciones? Porque yo necesito que me quede en los paréntesis como yo les dije. Entonces, menos 5 y entre paréntesis, primero voy a poner los paréntesis de acá, pues las cantidades. Entonces van a observar, si yo multiplico 3 por 3x a la 2, ¿sí? Pues eso me va a quedar, mi exponente me va a quedar, si me fuera paloma, me va a quedar 3x a la 2, ¿sí? Yo multiplico 2 veces 3x a la 2, me va a quedar 3x a la 2, ¿sí?
lo pongo así, expreso la multiplicación, no la desarrollo. No pongo cuánto me da 3 por 3, ni cuánto me da 3 por x al cuadrado. Simplemente la voy a escribir, ¿sí? La dejo expresada. ¿Para qué? Para cuando yo multiplique acá 3 por 5 o 3 por x, también voy a expresar solamente mi multiplicación. Yo aquí tengo ya el 5. ¿Qué colocaría acá en este paréntesis? El 3 El 3 acompañado de ¿quién? de la X. Porque siempre en el paréntesis, en los dos paréntesis, nos debe quedar la misma cantidad. Y el último término sí se hace la multiplicación porque este término no necesita ninguna característica especial. Entonces ahí si multiplicamos 3 por 2, ¿cuánto nos da? 6. Entonces en el segundo paso lo que hago es escribir, ¿sí? El resultado expresado, es decir, voy a escribir que me quede el primer término tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. ¿Listo? Allí coloco, sigo porque este es mi paso, y todo eso está dividido entre 3. Cuando ya hago eso, chicos, vamos a utilizar el caso número 5. Entonces, en este caso número 5, espérenme, tomo un marcador de otro color, vamos a tener en cuenta el último término, que sería la C, ¿sí? Y el segundo término, que sería la B. Ahí yo los encerré como en color verde. No sé si se diferencia. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos la clase pasada. Vamos a abrir dos paréntesis, ¿sí? Y vamos a factorizarlo utilizando el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que fue el de la clase pasada. En ambos paréntesis, ¿a quién voy a escribir? Voy a escribir a mi primer término. 3x y 3x. ¿Sí? Siempre se va a escribir al primer término en ambos paréntesis. Ahora, para completar, lo que vamos a hacer es buscar los signos que van aquí, ¿sí? Para buscar los signos, siempre en el primer paréntesis va a ir el signo del segundo término, que sería menos, y en el segundo paréntesis va a ir la multiplicación de los signos. Entonces, menos por menos, ¿cuánto da? Más. Más. Entonces, en el primer paréntesis va a ir el primer signo, en el segundo paréntesis va a ir la multiplicación de los dos signos. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 6 y como los signos son diferentes, restados nos den 5. ¿Cuáles serían esos números? Multiplicados nos den 6 y restados nos den 5. 3 3 y por 2. 2. Restados 3 menos 2 me da 5. 1, ¿no? 6 y 1. 6 y 1, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso. En este caso, 6 y 1. Entonces vamos a ver. 6 por 1 me da menos 6 y menos 6 más 1 me da menos 5, ¿sí? Cuando ya tengo esa factorización, recuerden que todavía tengo ese 3 que está ahí dividiendo, pues resulta que yo tengo que quitar ese 3, ¿sí? Y para quitar ese 3, yo tengo que hacer un proceso que se llama simplificar, pero yo no puedo simplificar con ambos paréntesis, ¿sí? Yo debo escoger uno de los paréntesis que ambos números se puedan dividir entre 3. ¿Ustedes cuál paréntesis escogerían? El primer paréntesis. El primer paréntesis. ¿Por qué no escogemos el segundo paréntesis? Porque el 1 no es divisible entre 3. Que el 1 yo no lo puedo dividir exactamente entre 3. Entonces yo voy a escoger el primer paréntesis. ¿Para qué? Para poder quitar este 3 de aquí y que me quede la expresión normalita. Entonces vamos a simplificar primero. 3 dividido 3. ¿Cuánto nos da 3 dividido 3? 1. 1. Entonces la x quedaría solita.
¿cierto? Y 6 dividido 3, ¿cuánto nos da? 2. 2. Entonces, el primer paréntesis quedó convertido en x menos 2. Y el segundo paréntesis se escribe igual en este caso. Recuerden que de qué va a depender, que nosotros tenemos que escoger el paréntesis por el cual podemos dividir. ¿Listo? Entonces tomemos apuntes de este primer ejercicio. Miren que el proceso es cortico, pero sí requiere como unos pasos muy marcados. Entonces, tranquilos que vamos a hacer varios ejemplos. A medida que vayan teniendo preguntas, las pueden hacer para que quede completamente claro. ¿Listo? Entonces, me avisan cuando ya hayan tomado apuntes. Profe, ya. ¿Listo, amores? Bueno, vamos a hacer un ejemplo número 2. Y ustedes se van a dar cuenta que siempre se hacen los mismos pasos, ¿sí? Siempre hacemos los mismos pasos en todos los ejercicios de este tipo. Entonces, en nuestro ejemplo número 2, vamos a hacer el siguiente ejercicio. 5x al cuadrado más 7x más 2. Entonces van a observar lo siguiente, chicos. ¿Por qué tenemos que multiplicar arriba y abajo por un término? Porque miren, al principio yo les dije que esto tenía que ser un cuadrado perfecto, ¿sí? Y si ustedes observan, los números que nos han dado no tienen raíz cuadrada exacta, entonces se hace ese proceso para evitar de que al final nos equivoquemos. Entonces siempre hacemos este proceso. ¿Qué debemos hacer como primer paso, chicos? ¿Qué debemos hacer como primer paso? Multiplicar por el primer término. Multiplico por el coeficiente del primer término. En este caso, ¿cuál es el coeficiente? 5. 5. Multiplico por 5 y además también, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir ¿entre cuánto? Por 5. Siempre voy a multiplicar y a dividir entre el coeficiente del primer término. Si aquí hubiese un 4 a la x a la 2, por ejemplo, multiplico por 4 y divido entre 4. Siempre se hace así. Así el número tenga raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, miremos. Para multiplicar se deja expresada la primera multiplicación y la segunda multiplicación. ¿Por qué? Porque en el paréntesis nos tiene que quedar lo mismo acá y lo mismo acá. El tercer término se multiplica normal, ese no va a interferir. ¿Listo? Entonces, miremos. ¿Aquí qué colocaríamos? 5x. 5x. 5x Siempre, a la 2. bien, siempre debo dejar en el paréntesis el primer término, ¿sí? Recuerden que yo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy sacando el cuadrado para afuera. Entonces, solamente voy a tomar el número y la letra. ¿Listo? Entonces, en este caso sería 5x y 5x. ¿Para qué? Para que nos quede lo mismo acá y lo mismo acá y podamos aplicar el paso número 5, que fue el que vimos la semana pasada. En el tercer término, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar.
Ahorita sí multiplicar. Ahorita sí vamos a multiplicar. ¿Cuánto da 5 por 2? 10. 10. Y todo eso se está dividiendo entre 5. Entonces pongo aquí dividido 5. Cuando ya hago el segundo paso, directamente aplico el caso número 5. Pero teniendo en cuenta que primero debo colocar, ¿sí?, el primer término en ambos paréntesis. ¿Por qué? Porque están elevados a la 2, entonces tengo dos términos, que serían 5x y 5x. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Señora, Ahora voy a buscar los signos. ¿Cómo acomodamos los signos? El primer signo 2 y 5. Con el signo que tiene el segundo término. El segundo término. El que tiene el segundo término va en el primer paréntesis, que en este caso sería positivo. Y la multiplicación de los dos signos va en... Por favor, Sería ¿no? más por más. Exacto, más por más, más. Entonces, en este caso, ambos signos nos quedaron positivos. Ahora, voy a buscar dos números, recuerden que esto es el caso pasado, que multiplicados me den ¿cuánto? Que sumado me den 7 y que multiplicado me den 10. En el caso sería el 2 y el 5. Multiplicados me tienen que dar 10 y como todos dos son positivos, entonces sumados me tienen que dar 7. ¿Cuáles serían esos números? El 2 y el 5. El 2 y el 5. Entonces, 2 y 5. 2 por 5 me da 10. Y 2 más 5 me da 7. ¿Cierto? Ahora, me falta algo. ¿Qué me hace falta? Tengo que Dividirlo entre 5. Dividirla. dividir entre 5 a uno de los dos paréntesis. Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos paréntesis se puede dividir entre 5? Segundo paréntesis. El segundo paréntesis. Entonces, el primero lo escribo igual. En este caso sería 5x más 2. Y el segundo paréntesis es el que voy a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque ambos se pueden dividir entre 5. Entonces, miremos, 5 dividido 5, ¿cuánto nos da? 1. 1. Entonces, la x quedaría solita. Y 5 dividido entre 5, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces, nos daría 1 y esta sería la factorización de este trinomio. Entonces tomen apuntes de ese ejercicio, escriban los pasos escriban qué se hizo en cada paso para que usted sepa cómo se trabaja. Me avisan cuando ya estén listos, cuando ya hayan copiado. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, les iba a decir algo. El 98% de los ejercicios de este tipo siempre va a estar elevado a la 2 y aquí elevado a la 1. Pero cuando está con otro exponente, digamos aquí elevado a la 4,
y aquí elevado a la 2, aquí se debe colocar el exponente y ya vamos a hacer un ejercicio así. Pero la mayoría de ejercicios son con exponente al cuadrado. ¿Todos ya copiaron? Sí, señora. Entonces vamos Sí, a hacer profe. el ejemplo 3, ¿sí? En este ejemplo 3, apenas se cierra, vuelven a entrar, chicos. En este ejemplo 3, dice así, 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Multiplicar y dividir por el primer término. Multiplico por el primer término. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar? 3. Por 3. Y adicionalmente a eso también, ¿qué tengo que hacer? Dividir también por el mismo número. Por el mismo número, que en este caso sería 3. Luego voy a expresar mis multiplicaciones. En el primer paréntesis, siempre voy a colocar que queda elevado al cuadrado todito. Y en el segundo paréntesis, debe quedar lo mismo que queda en el primer paréntesis. El tercer término puede dar un número cualquiera porque él es un término independiente.